no reviso mucho los medios de comunicación. Masivos. Sí, masivos y televisivos, ¿cierto? Entonces los que consulto pues me gustan y considero que son buenos. Ahí es como, yo creo que el asunto es diferenciar que a veces es una columna de opinión y otras veces es una de información, y que de pronto está la mala interpretación de la imparcialidad de los medios está ahí, que cuando se hace una lectura sobre un artículo en general, pues a veces juzgamos y pensamos que está opinando más de la cuenta la persona que escribió el texto, ¿cierto? Pero creo que ahí pues se trata como de diferenciar. Si es una columna de opinión, pues bueno, estamos abiertos a leer la opinión de alguien más. Yo pensaría que son éticos porque es que ellos están bajo unas directrices que les exige el canal y las personas que están dentro del canal y los intereses políticos de turno. Es decir, desde el carácter del canal, desde su filosofía y los medios de comunicación, ellos tienen que cumplir con unos estándares y unos indicadores. Entonces, desde lo ético, cumplir con esos estándares, cumplir con el rating y dar la información que la política o los políticos que están en esos momentos en el poder exigen que se haga y que se comunique. Los medios de comunicación en Colombia yo creo que son los medios de comunicación más éticos del mundo, porque ellos van a mostrar tal cual lo que el poder político de turno les exija que muestren, es decir, son completamente éticos. Yo creo que con los medios de comunicación hay un papel muy importante, porque si tienes la información tienes el poder, y es lo que vemos, es lo que nos muestran. En realidad son éticos en gran mayoría, pero son quizás no tan éticos en otras partes. Desde las desigualdades sociales, desde los grupos empresariales a nivel nacional, quizás no son tan éticos la migración de tantas empresas a nivel nacional, quizás no son tan éticos por cobrar, no sé, demasiados impuestos a las empresas, o porque nos cobran demasiados impuestos a nosotros. Son cosas que los medios de comunicación en realidad no nos quieren mostrar, porque hay personas más importantes detrás de las cámaras, detrás de qué es la información que se le está brindando a toda una nación, a todo un país. Pareciera que no. ¿A qué voy? O sea, los trabajadores, hay bastantes que sí son éticos. Sin embargo, la decisión lo toma una empresa, y esa empresa a veces tiene matices políticos, y cuando presidentes de esos medios masivos también están untados en la parte política, entonces ahí sesgan varias cosas y las decisiones ya no son justas ni imparciales, sino que si quieren hacer quedar bien a alguna persona, omiten información, o por el contrario, que sacan más información sobre esta, o sesgan información, no dicen la totalidad de la noticia. Yo creo que la ética, uno no puede predicar un patrón de comportamiento uniforme. Precisamente por eso hago énfasis en que la ética es una construcción social. En ese sentido hay ética periodística, pero dentro del periodismo también hay una ética para el reportero, una ética para el cronista, hay una ética para el columnista. Digamos que entendiendo la diversidad de funciones que cumple el periodismo y los medios de comunicación, uno no podría hacer una reflexión global sobre si los medios de comunicación son éticos o no. Habría que ver en cada una de esas funciones. En términos generales, yo creo que los medios de comunicación, en su compromiso por difundir los hechos de manera veraz, han sido éticos, pero hay una reflexión más profunda, y es hasta qué punto es posible que los periodistas den cuenta con veracidad de los hechos, que es algo que desborda la ética y que nos lleva a una reflexión sobre epistemología. Entonces, el parámetro ético hoy de los medios de comunicación es ampliar la pluralidad de voces para garantizar que un hecho sea cubierto por diferentes perspectivas. Yo creo que es ahí donde hay que fortalecer. No es que no sean éticos, sino que hay que fortalecer la pluralidad de voces sobre los hechos que informan los medios de comunicación.